pues hoy tengo el gusto de recibir aquí en esta sala, en esta plataforma digital, en entrevista a dos grandes amigos, una gran escritora lagunera, amiga de muchos años, de mucho tiempo, Arcelia Ayub, y bueno, nuestro buen amigo Quitze Fernández, que bueno, con editorial Amonite, que es la que está, es su bebé de Quitze. Es una editorial que ha ido creciendo y bueno, pues tengo el gusto de recibirlos hoy con un producto bien interesante, con un libro bien interesante del cual nos van a platicar. Y mi querida Arcelia, bienvenida aquí a esta sala de charlas con amigos, a esta sala en la que platicamos de cosas muy interesantes. En este caso, hoy vamos a hablar de literatura, de libros, de editorial Amonite, y de Arcelia Ayub y su más reciente presentación, que es El vuelo de Elisa. Bienvenidos ambos. Muchas gracias Lili por la invitación y a Quitze también. Quizá quisiera que nos platicaras un poquito de este libro y de cómo es que Editorial Amonite se interesó en esta historia del vuelo de Elisa, de Arcelia, y bueno, pues que nos presenten este interesante libro para que nuestro público lo conozca y para quienes nos ven más allá de Coahuila, en México y fuera de nuestras fronteras, pues también tengan oportunidad de conocerlo y de saber dónde lo pueden encontrar, dónde está la venta y bueno, todos esos datos interesantes. Adelante, Quitze. Hola, buen día. Gracias Lili, gracias Arcelia por estar aquí con nosotros. Pues estamos de estreno, casi de estreno con esta obra de Arcelia Ayub, El vuelo de Elisa. El vuelo de Elisa es una historia interesante y la historia que tenemos Arcelia y yo también es interesante porque yo iba a decir que tenemos poco de conocernos, pero no, tenemos más de una pandemia de conocernos. Pues esta pandemia ya duró demasiado. Y yo conocí a Arcelia en Torreón y casi inmediatamente hubo un flechazo literario entre nosotros y dijimos, bueno, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer algo. Pero quedó en el aire, ¿no? A veces las palabras. Pasado un tiempo me la volví a encontrar y me dijo, oye, tengo una novela que quiero que leas. Y fue que me enseña el vuelo de Elisa. El vuelo de Elisa es una novela juvenil que me parece importante en cualquier tiempo para los jóvenes, pero sobre todo en estos tiempos en que vivimos casi todos en un ambiente constante de vaivenes emocionales por la vida misma, por la pandemia, por los cambios políticos, sociales que ocurren a nuestro alrededor. Y bueno, releyendo el vuelo de Elisa, bueno, yo tengo varias preguntas. Yo la primera vez que la leí me gustó mucho, era un manuscrito, ahora ya es un libro, y dije, sí, yo la quiero publicar. La primera pregunta que yo tengo para Arcelia es de que generalmente los escritores coahuilenses desarrollan sus historias en contextos sociales muy parecidos a los que nos desenvolvemos, que no está nada mal, es muy bueno porque así contamos una época, ¿no? Sucedió con la novela de la Revolución, pero el vuelo de Elisa se desarrolla en un ambiente distinto al de nosotros, se toca un poco el tema del desierto, y a mí cuando vi la portada, que es esta, me recordó de inmediato a un pueblo en el que yo viví en el sur del país. Yo viví en Jico, Veracruz, y ahora que la vuelvo a ver, pues está el pueblo y hay una montaña muy parecida al Cofre de Perote, que por ahí yo anduve haciendo algunas historias. Cuéntame esta portada, Arcelia. Mira, esta portada es de Sergio Pérez Corella, con quien tengo una amistad y un gran reconocimiento a su trabajo. Y al igual que como toqué la puerta contigo, a él le conté de este proyecto inicial que luego tuvo algunas
algunas, se amplió pues, y me acompañó. Me dijo, sí le entro, y la verdad me dejó ver, además de su gran profesionalismo, que es un artista muy versátil, porque las imágenes que tú conoces muy bien son muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrado a ver en la obra de Sergio. Son trazos sumamente delicados, muy, muy finos, todos muy bellos. Entonces me enamoré de la obra que ya presentamos la semana pasada en el Teatro Nazas, donde estuvo él y dos jóvenes comentándolo, ¿no? Y sí, lo que dices que es diferente. Sí, yo quería presentar estos escenarios fuera a diferencia de mis obras anteriores, donde hice mucho énfasis en cómo es vivir en el semidesierto chihuahuense. Quise mostrar toda esta belleza natural que tenemos exuberante en el sur del país y de esta mariposa, pero sí hacer algunos guiños de nuestra tierra y de cómo es y la riqueza diferente que tenemos a la de ellos, ¿no? Sí, porque realmente las geografías de México son totalmente distintas, incluso en el desierto. Por ejemplo, yo he escrito mucho sobre esta región y pues ya hay gente que me apoda el niño del mezquite, ¿no? Ya no soy Quitsé por la obra que alguna vez, por la obra que publiqué con la Secretaría de Cultura. Ajá. Bueno, el vuelo de Elisa habla precisamente de una niña, de una mariposa adolescente, es caracterizada como una mariposa, que la defines como valiente, amorosa y posteriormente es libre. Este, Elisa vive en una familia muy amorosa, muy tradicional, con un padre que aparentemente a veces es frío, con una hermana muy cerca de ella y con una mamá que le escribe canciones y que después se descubre que la mamá tiene algunos rasgos un poco sumisos, pero la mamá vive bueno, la historia es de Lisa, pero la mamá vive en una tristeza constante porque Lisa sufre de depresión. Y esta mamá, bueno, yo cuento sobre la mamá porque me acordé de mi mamá o de mi abuela. Esta mamá sufre al igual que Lisa, pero sufre a escondidas, porque Lisa, pese a vivir en una familia tradicional, unida, es una mariposa bonita de color azul, ella vive en depresión. ¿Por qué te decidiste a visibilizar un tema tan importante como la depresión, que no pareciera, es algo que va carcomiendo a uno de una manera invisible? Sí, esa es justo la palabra, Kitse, porque es una enfermedad que no se ve a simple vista y que no se le ha tomado el interés y la importancia que merece. Incluso hay mucha gente que dice, no, pues olvídate, es una depresión, te va a pasar, vámonos de compras. Y es muy claro que esto no es así, es una enfermedad como cualquier otra, que hay todavía esa creencia de que yo no voy con el psiquiatra, yo no voy con el psicólogo porque no estoy loco, pero pues no es nada de eso y no hay nada de qué avergonzarse porque pues el cerebro también se enferma, así titulé a uno de los capítulos para visibilizar y para normalizar también esta enfermedad que cada vez es mucho más común.
de lo que pensamos y que hay esa vergüenza de decir, pues es que tengo una depresión, ¿no? No nos da vergüenza decir que tenemos una enfermedad del riñón o que nos salieron cataratas o vitiligo, lo que tú quieras. Pero sí decir que tenemos una depresión sí causa pena porque todavía se cree que es como algo, como si tú fueras débil, si no lo pudieras manejar. Y no es así. Esa tristeza que mencionas de la mamá es muy importante que lo digas porque no, la gente que está alrededor de las personas que padecen una depresión no saben cómo manejarlo, se sienten culpables y la mamá en particular puede pensar, es que yo prefiero que me pase a mí, que no le pase a mi hija. Claro. ¿Qué tan importante fue darle punto final a esta obra? Porque sé que empezó poquito antes de la pandemia, pero la has de haber afinado y terminado durante la pandemia. ¿Qué tanto influyó este encierro? No en el ámbito de que tengo tiempo para escribir, sino que tengo tiempo para pensar y mostrarle algo a los jóvenes que les pueda ayudar. Porque algo que considero también muy importante de tu obra y que se adecua perfectamente con Amonite es de que vas otorgando distintos, yo le llamo datos duros, porque yo vengo del periodismo, que vas Sí, otorgando distintos datos duros y distintos tipos de conocimiento para que el lector no se vaya simplemente con una historia, sino que se vaya con una enseñanza más allá del mensaje que quieres otorgar. Estoy hablando de temas de insectos, de geografías. ¿Qué tanto influyó esto? pues mucho porque yo creo que la propia pandemia fue un elemento importante en el cual yo me di cuenta que se hizo una explosión también en este tema, en particular a los chavos. Hay, hay muchísimos que, pues que estuvieron 2 años totalmente encerrados, muchos de ellos de preparatoria, que nunca fueron al aula, no conocieron a sus compañeros y se la pasaron sin ninguna convivencia. Entonces, eso generó muchas depresiones en nuestro, no solo en nuestro estado, en todo el mundo. Y fue también como para reforzar, para decir, puedo poner un granito de arena con esta historia. Y por fortuna caí contigo y es ya una realidad esto con tu editorial, que podemos llegar a muchos chavos y ser un elemento de apoyo, Kitsi. ¿Cuál fue el principal, tú, os digo, aparte de esto, de la depresión, de la pandemia, cuál fue tu principal inspiración para escribir sobre la depresión? ¿Qué casos tuviste cerca para decir, bueno, yo quiero ayudar, yo quiero aportar algo? Un chavo muy cercano, un sobrino, que estuvo en una depresión que empezó a los 18 años y se le empezó a hacer grave. Y ver a la familia que se sentía que no podía ayudar, que no podía ser lo suficientemente fuerte para darle elementos a su hijo y todo lo que vivieron en un proceso largo, muy triste. Esa fue así la el principal motivo para decir,
yo quiero que mucha gente sepa todo lo que es la depresión y lo que se puede evitar, lo que puede hacer la familia para ayudar y detectar esos foquitos que están encendidos y que por falta de información no podemos ver. Tú y yo venimos de municipios muy bravos de La Laguna, tú eres de Así es. Matamoros, yo soy de San Pedro, imagínate nada más. Sí, por eso somos amigos. Yo me formé, bueno, yo recuerdo de mi formación mucho la escuela secundaria porque estaba en una escuela bastante peculiar, en donde la mayoría de mis compañeros venían de barrios populares. Entonces, son los recuerdos que más tengo de secundaria y yo veía que algunos compañeros presentaban síntomas, y tú también lo has de haber visto en tu generación, no sé, o sea, síntomas que, o sea, estaba el que no se bañaba, estaba el que era muy violento, estaba el que lloraba en los rincones, y todo eso puede ser depresión, todo eso puede ser ocasionado por la depresión, y no había materiales ni gente adecuada en aquel entonces, aunque tenemos 20 años tú y yo, Claro. que les informara, que los acompañara. ¿Qué tan importante es tener un documento o que el maestro tenga en sus manos el texto del vuelo de Elisa? No, pues yo creo que es un buen instrumento para conocer y para saber detectar cómo puedes ayudar a estas personas y hacer notorio algo que pudiera ser imperceptible para los demás. Bueno, No, en el vuelo de Elisa transitamos por una prosa muy pulida, muy cuidada, con muchas imágenes, con muchos monólogos interiores de Elisa, de lo que ella piensa, de lo que le molesta. Y finalmente, tal vez en las primeras 20 cuartillas, disfruté esta prosa, ¿no? Disfruté esta prosa en donde se manejan estas imágenes y poco a poco uno va recordando aspectos de juventud, de compañeros, pero llega a lo que yo considero el nudo de tu novela, cuando el narrador eh, dice que a veces no es nada fácil habitar este planeta. ¿Por qué? Porque el planeta nuestro mundo tiene muchos obstáculos, pero finalmente Elisa se empodera, se libera y decide ser feliz con el capítulo del cangrejo. Cuéntanos de ese capítulo. fíjate que el cangrejo ermitaño, que es el que hablo allí en la novela, es un animal que me gusta muchísimo, que lo descubrí justo en Veracruz en un acuario. Y se me hizo mágico. Después empecé a investigar, a investigar de él y luego me encantó verlo en un par de playas que fui muchos años después. Y hacer este símil de cómo las personas que tienen depresión usan ese caparazón y no invadas mi espacio. Por eso me remitía a él, como para señalar que no se quieren mostrar, las personas con crisis depresivas no se quieren demostrar como son, no son suficientes, porque en realidad la depresión es una mala jugarreta de la mente, donde te dice muchas cosas que no son ciertas. O sea, puede ser el hombre más guapo, más millonario, o la mujer más bella, más brillante del planeta, y puedes caer en una depresión, o puedes tener nada, absolutamente, y también eso no tiene que ver ni con tema social, cultural, económico,
con ninguno de ellos. Por eso elegí justamente ese cangrejo y me gustó mucho la imagen que manejé porque, bueno, voy a contar algo así muy breve. La maestra tiene uno en el salón, en una pecera de estas chiquititas donde te venden un solo pescado. Tiene este cangrejo ermitaño y además está pintado. Elisa se documenta, sabe que son pinturas tóxicas, que se contamina después el agua, todo el maltrato que reciben los cangrejos porque dice además que no son mascotas, todos los cangrejos los tienen apilados en un cuarto, los pisan, luego les pueden quitar algunas extremidades y todo esto se revela Elisa con su maestra y le dice todo eso con los ojos cerrados porque está muy en ella, muy enojada por lo que le hacen al cangrejo, pero en realidad es un reflejo de ella misma, ¿no? Ya cuando le hice todos estos elementos que acabo de decir, se sienta como liberada y dice, wow, es que todas las mariposas, mis compañeras me vieron diferente y hasta la maestra. Y es cuando empieza a liberarse de esta enfermedad, empieza a emprender su propio vuelo, ¿verdad? Sí, sí. Elisa, a lo largo de las páginas, a lo largo de este momento que contamos, es una niña que se documenta, que lee mucho, que otorga conocimiento, y a veces esta persona, tal vez distinta del salón, puede ser objeto de algún tipo de burlas. Sí. Pero en ese contexto, Elisa, cuando se libera, dice, yo quiero, bueno, había intentado ser como las demás. Había intentado repetir patrones de sus compañeritos y dice, no, ya me voy a liberar y hacer una mariposa auténtica, ¿no? Y de esa manera encuentra como que la salida a su problema. ¿Qué tan importante es esto dentro de la juventud? No, pues muchísimo, porque estamos acostumbrados a hacer mandatos, esquemas donde deben tener algo, puros elementos similares para que encajes en la sociedad, para que tengas amigos y eso. Entonces, eso lo vive Elisa, incluso niega su inteligencia a escondidas, va a la biblioteca para documentarse, porque eso le encanta, pero pues las mariposas, sus compañeras, nomás les gusta hablar de chicos, que eso a ella en realidad no le interesa, o de banalidades. Y cuando dice, pues es que esta soy yo, me acepto, le empieza a cambiar la vida. Se empieza a aceptar, se sabe que es valiosa, que es bella, que puede ser independiente, que puede tener muchas cosas y que no necesita ser igual a las demás para aceptar. Y incluso llega a pensar, si no me aceptan, pues ahora sí que ella se la pierde, ¿no? Claro. Lejos de valor literario, a mí me parece interesante como un manual eh, para los padres de familia y para los jóvenes que puedan leer tu novela. En ese sentido, ¿qué te han dicho los jóvenes con los que has platicado que han leído tu obra? Porque tuvimos la experiencia cercana de tu presentación, donde dos muchachos muy inteligentes comentaron tu obra. ¿Qué ha sido? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te comentan? Fíjate, bueno, la opinión de ellos para quienes no tuvieron oportunidad de ir era esta visibilidad que decía Dana Fernández Santibáñez de justamente de ser
quienes somos sin ningún prejuicio ni nada. Y por otra parte, estar atentos a estos foquitos de depresión, ¿no? Hubo otra niña que era muy pequeñita, que cuando lo empezó a leer, le dio muchísima tristeza porque arranca con una imagen de una mariposa que demuestra, comparte pues cómo es atravesada por un alfiler para tenerla en una cajita de madera con vidrio. Bueno, a mí como lector, ya con más experiencia, como también me dio mucha tristeza las primeras 20 páginas, ¿no? Y cuando yo encontré la emoción de que Elisa se había vuelto contestataria en el buen sentido, porque se libera, es en el tema del cangrejo, por eso lo mencioné hace rato. Pero sí, en primera instancia, sí el escenario está muy bien planteado por ti y está muy bien logrado porque, bueno, ocurre que transmites esos sentimientos hacia tus lectores. O sea, eso es importante y bueno, pues yo sentí lo mismo que tu pequeña lectora. Muy bien. ¿Qué planes tienes para el vuelo de Elisa? Bueno, ya con la ayuda de mi editor estrella, Itze Fernández, vamos a Zacatecas y más bien tú platica. Bueno, vamos a ir tenemos la Feria del Libro de Coahuila, la Feria de Zacatecas próximo, estuvimos en Yucatán, estuvimos en Sinaloa, y estamos veremos en otras ferias del sur del país. Queremos que todos los jóvenes y las jóvenes estén cerca de esta lectura que me parece muy importante. Y por otro lado, ¿cómo... ¿Qué diferencia hay entre tus obras anteriores a ahora escribir para jóvenes? Wow, pues bien diferente, Kitse, porque yo pensé que no tenía el tono para hacerlo. Una maestra de Casalán me animó. Y como sabes que soy muy aventada, pues lo hice. Yo creo que escribir para adultos es relativamente difícil, pero para jóvenes sí es un grado de dificultad mayor porque no están focalizados en una cosa, porque tienen muchos elementos de distracción, pero aún así lo quise hacer como una responsabilidad por ser escritora, porque creo que tenemos esa misión de compartir, de mover conciencias, de poder aportar algo a nuestro entorno. Y por eso lo hice tan cortito y apoyada de, de estas láminas padrísimas. Sí, son 48 páginas totales Sí. aproximadamente la obra. La pueden encontrar en diferentes librerías aquí en el estado de Coahuila. Para la gente del exterior ya está a la venta en Editorial El Chamuco, en la Ciudad de México. Tiene envíos a todo el país. Y lo pueden también encontrar en nuestro teléfono institucional, que es 844-129-7379. Y los de Torreón, pues te pueden buscar a ti en Sí, coordinación y que se los firmes. Tú sí, tienes ya algunos ejemplares. ajá. Y también está en el astillero, ¿verdad? Sí, en el astillero en Torreón está. Y aquí estamos en Entrego.media en Saltillo. Sí, conmigo también. Bueno, para finalizar, Arcelia,
pues, ¿qué recomiendas a los jóvenes para que salgan de estos baches emocionales que a veces nos afectan a todos? Que se dejen ayudar, que no crean que van a salir, pueden salir quizá por sí mismos, pero el proceso va a ser mucho más largo, más doloroso y puede haber consecuencias no favorables. Estar en depresión es como tener un perro enorme que te sigue a todas partes, que no te deja ver todo lo bello que tienes. Entonces, acudir con profesionales es fundamental, que no se peleen con especialistas, que no hagan caso de que están locos. Eso no es cierto. Hay grandes personajes de la historia que tuvieron depresiones, y no pasa nada, que es una enfermedad como cualquier otra. Gracias. Lilia, ¿alguna pregunta? Y Kitse, mi querido Kitse, Arcelia, bien interesante todo lo que nos platican, porque como a través de la literatura, a través de la cultura, tocamos temas tan importantes, en este caso para los jóvenes, pero también para los adultos y para los niños. Y creo que este es un momento fundamental y crucial para hablar de la depresión, porque con la pandemia, pues mucha gente vivió deprimida, mucha gente no sabía qué hacer, a dónde acudir, a quién pedirle consejo, ayuda. Y bueno, yo creo que este libro nos acompaña en ese proceso de, cómo enfrentar esta cuestión médicamente, pero también mentalmente, ¿no? Y creo que es un acierto de Editorial Amonite estar tocando temas de interés humano, hablar de situaciones, de enfermedades, de cuestiones que se nos presentan en la vida que a veces se tocan desde el punto de vista médico, pero más allá de eso es desde el sentimiento, desde cómo lo vivimos. Este tipo de libros con ilustraciones tan padres como las que tiene el libro de Arcelia y con, bueno, pues la pluma de una gran escritora y la edición de un gran editor, pues seguramente están siendo todo un éxito. Y queremos decirles que también en Marketplace de la Secretaría de Cultura está ahí el libro, ahí ustedes entran, le dan clic al libro y ahí van a tener la información de los lugares donde está la venta y los contactos directos. Recuerden que nuestro Marketplace solamente es ayudarle a quien tiene, en este caso, un libro, a que tenga el contacto directo con el público interesado. Entonces, pues la verdad, felicidades a ambos. Arcelia, no sé si nos quieras platicar un poquito qué viene adelante para ti como escritora. Bueno, sí, ya sabes que soy muy inquieta. Tengo dos proyectos que estoy trabajando, pues es un poemario. Ahora voy a brincar a ese género que hace muchísimo no trabajaba. Y una compilación de mis colaboraciones en Milenio. Esos son los dos súper interesante. proyectos que traigo en el bolsillo. Bueno, pues los esperamos para presentarlos, ese poemario y esa compilación. Y Kitse, ¿qué sigue en Editorial Amonite? ¿Qué estás cocinando? Bueno, este año estamos en la promoción de las obras que sacamos de nosotros, El vuelo de Lisa y El milagro y la sonrisa. Tenemos ya algunas ferias cerradas y estamos trabajando en los libros que sacaremos el próximo año. No sé si van a ser 2 o 3, pero ya tengo uno cerrado y va a ser sobre primera infancia y ciencias naturales. Es lo que viene para el próximo año. Pues bien interesante y bueno, tenemos más entrevistas con Kitse. Vamos a seguir esta serie porque pues tiene cosas bien interesantes que Editorial Amonite está realizando y que es muy interesante, muy bueno
que los coahuilenses sepan que hay alguien, un paisano sanpetrino, que está pues impulsando la literatura en diferentes aspectos, en diferentes áreas, en este caso en la parte de la salud, pero con una visión bien diferente, bien entretenida y muy cercana a la gente. Entonces, Kitzel, te agradezco a Arcelia también, y pues no sé si quieran comentar algo más. Arcelia. No, pues no, ya nada más agradecerte, Lili, muchísimo por el espacio, por el interés, y enviarle un saludo a la secretaria, a la licenciada Ana Sofía García Camil. Y aquí sé pues mi agradecimiento siempre. No, pues muchas gracias por el espacio y gracias a Arcelia por compartirnos estas líneas con su novela, a Lili por el espacio, a la licenciada Ana Sofía, y pues estén atentos, ¿no? También a lo que estamos haciendo en Amonite. Se me olvidó comentarles, tenemos un proyecto que sacamos hace poco con la Fundación García Márquez, que se llama Gigantes en el Desierto. Son 4 audiocuentos que cuentan no cómo son los dinosaurios, sino cómo fueron los hallazgos de los dinosaurios y cómo se hace el trabajo técnico para extraerlos de la tierra. Pero está contado para niñas y niños, y lo hicimos con actores por primera vez. Wow. Porque antes usábamos narradores, ahora usamos a actores. Pues súper interesante. Ya saben, amigos, aquí en pantalla están apareciendo los datos de Editorial Amonite. Entren a su página, la verdad está increíble, y ahí se puede navegar de manera muy fácil, y van a encontrar y muchas otras cosas de ciencia, de tecnología. Y bueno, pues a través de las plataformas digitales también enseñamos a los niños y a los jóvenes que se pueden hacer cosas muy, muy positivas. Así que pues yo creo que esta es nuestra tarea, nuestra responsabilidad social, usar las plataformas digitales para compartir cosas buenas, cosas positivas, que es lo que necesitamos en estos momentos. Bien. Gracias a ambos. Gracias. A ambos. Gracias. Un abrazo, y saben que las puertas de este espacio de la Secretaría de Cultura siempre están abiertas para los grandes talentos coahuilenses, de los cuales nos sentimos muy, muy orgullosos. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.